Buenísimo. Ok. Bueno, buenos días a todos. Tenemos ahora un poquito menos de una hora para charlar sobre el tema más que nada de agricultura del espacio, desde el espacio, y después vamos a hablar también de un poco de cómo se ven minerales en el espacio. En realidad, una cosa muy, muy interesante es que muchos de los satélites son utilizados para distintos tipos de casos de uso. Es decir, el mismo satélite puede ser utilizado para descubrir, por ejemplo, distintos minerales o distintos depósitos, pero también puede ser también utilizado para generar distintos índices de vegetación, porque, digamos, más o menos, digamos, utilizan longitudes de ondas específicas, y lo que, digamos, cambia la posibilidad de utilizarlo para sector X o sector Y es un poco los analíticos que se hacen, las sustracciones y adiciones de la información multiespectral que viene de los distintos anchos de banda registrados del satélite. Nosotros sabemos hoy en día que si agarramos del planeta Tierra y decimos, bueno, ¿cuántas son las tierras arables? Digamos, más o menos el 12% de la Tierra se utiliza para el cultivo, digamos. Y cuando la población mundial crece, digamos, hay más personas y la cantidad de tierra arable no crece, digamos, al contrario, en muchos lados decrece. Digamos, uno puede decir, bueno, en realidad la tierra arable en el Amazonas está creciendo, sí, pero eso es temporario, porque, digamos, en unos años ahí ya no se va a poder hacer nada. Pero, digamos, más o menos la cantidad de tierra arable en el mundo es constante, con ciertas fluctuaciones, y la cantidad de gente, digamos, está cada vez mayor. Entonces, con la misma, digamos así, con la misma cantidad de recursos, plus minus, como dicen en inglés, hay que alimentar cada vez a más y más y más y más gente. ¿Y cómo se hace eso? Digamos, o que somos adeptos a Harry Potter y tenemos algún tipo de varita mágica y todo va bien, o que lo que hay que hacer es lo que se llama agricultura de precisión, es decir, poder extraer de la tierra sin tampoco, digamos, agotar a la tierra, digamos, generar más ciclos de producción de la tierra de manera que se pueda, digamos, alimentar a más y más gente. Y por supuesto hay distintos balances, ¿no es cierto? Digamos, tienen que ver con la irrigación, digamos, cómo puedo, digamos, porque también los recursos del agua son recursos que están utilizados tanto para la agricultura como para el ser humano, digamos, y tanto para la agricultura como para el ganado, como para, digamos, los seres humanos, como para la producción industrial. ¿Cómo se divide eso? Cuando también los recursos de los ríos son recursos que son constantes hasta que empezó el tema de calentamiento del cambio climático, y ahora lo que se ve, digamos, es que también, digamos, tanto digamos, los lagos como los ríos que los alimentan, digamos, en muchos lados del mundo, están decreciendo. O que, por ejemplo, digamos, si el deshielo de las montañas es un deshielo más temprano de lo que pensaba antes, porque hace más calor, o hay menos nieve, entonces puede ser que también el flujo sea distinto. Y puede ser que, digamos, en ciertos lados del mundo la cantidad de lluvia incluso aumente, pero el tipo de lluvia también cambia, y si se vuelve la lluvia más tropical, digamos, la tierra no puede, digamos, chupar toda el agua que cae del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como vimos hace unas semanas en Alemania, que cayeron de repente, no me acuerdo, pero creo que eran como 600 milímetros, que por ahí es lo que cae, digamos, en un año o en unos meses. Si cae en un día, el 80% de ese agua, además de que hace terribles daños, tampoco sirve. Entonces uno no puede decir, bueno, cayeron 600 milímetros y todo bien. No, tiene que caer el agua de distinta manera. Entonces, todos esos problemas son problemas que se tienen que ver, y la manera para poder verlos y manejarlos y mitigar y hacer mejor planeamiento y todo, por supuesto, el espacio es uno de los mejores lugares, porque uno tiene, digamos, una visión de arriba, uno puede medir con un montón de distintas ondas espectrales, uno puede revisitar los mismos lugares y ver los cambios, sobre todo si uno hace órbitas tipo geosincrónicas, órbitas tipo heliosincrónicas, digamos, que siempre pasan por el mismo lugar a la misma hora. Entonces, de esa manera los satélites pueden realmente ayudar
al planeamiento de agricultura, al planeamiento urbano, a ver, digamos, todo el tema también. Y todo, digamos, un poco está interrelacionado, digamos. No es que uno ve la agricultura separado de la urbanización, separado del cambio climático, separado de los problemas que hay, porque muchas veces también la agricultura crea mucha polución, como por ejemplo pesticidas, etc. Entonces todo eso tiene que verse de manera, digamos, sinérgica, porque no es una cosa o la otra, y una cosa, por supuesto, influencia la otra. Vimos eso claramente la vez pasada cuando hablamos del tema del mar de Aral, que era digamos, el cuerpo de agua más, creo que el cuarto más grande del mundo, y cómo de repente sacaron ese agua para cultivos enormes de algodón en la zona de Uzbekistán, los rusos en su momento, y cómo ese cuerpo de agua, es el agua inmenso, se evaporó muchísimo, un montón se murió por la cantidad de sal que hay hoy en día en el agua que queda, y además se descubrió un montón cuando se secó, muchas zonas, digamos, se descubrió un montón de agua, de sal, y esa sal, después con tormentas de polvo, ahora son tormentas de sal, entonces se depositan en otros lados y también arruinan otros cultivos por ahí, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Es decir, como digamos, la actividad humana no bien planeada puede generar ese tipo de desastres. Y acá, por ejemplo, distintos tipos y eso lo vamos a ver mucho, digamos, cuando uno puede fotografiar o registrar, digamos, distintas longitudes de onda, uno puede después ver, por ejemplo, cuál es la salud de los cultivos, dónde están las zonas, por ejemplo, donde hay, digamos, donde se secaron los cultivos, donde lo que se llama estrés, donde hay más estrés en el cultivo, distintos tipos de cultivos y la irrigación, la humedad en el agua, etc. Todo eso lo vamos a ver ahora. Digamos, entonces, algunas cosas no las pude traducir al español porque son películas que vamos a ver, o son pósters así, pero digamos, si vemos, digamos, por ejemplo, se habla de más o menos 7 maneras de que los satélites pueden soportar o aportar a la agricultura. Primero que nada, todo el tema de meteorología, por supuesto, desde tiempos ancestrales, cuando hacían sacrificios al dios tal o cual para que haya buenas cosechas, o de repente, digamos, se desarrolló toda la civilización humana alrededor de la agricultura. Es decir, Noah Harari, que es un famoso historiador y escritor israelí que hizo unos libros muy interesantes, él habla en su primer libro de que cómo la agricultura, la revolución agricultural un poco, digamos, nos esclavizó a todo el ciclo de la agricultura, pero también permitió la generación de ciudades-estados, la creación de castas, digamos, la creación de distintas capas sociales, los sacerdotes que oraban el cielo para que haya mejores lluvias, los militares que defendían la ciudad-estado que otros de otras ciudades-estado querían, digamos, los alfareros, digamos, los artesanos, los agricultores, todo empezó con la agricultura, todo ese asentamiento empezó. Entonces la agricultura es, por supuesto, importante. Ahora, siempre la agricultura fue, digamos, estuvo a merced del tiempo, del clima, ¿cierto? Entonces, por supuesto, todo lo que tiene que ver con satélites meteorológicos es súper importante. Todo lo que tiene que ver con la estimación de la productividad. Es decir, hoy en día no es que uno va con el tractor, mira la hojita y dice, acá falta un poquito de agua, ¿no? Uno lo mira desde arriba y puede fijarse perfectamente, digamos, hay índices de vegetación que los vamos a ver, como, digamos, si las hojas, digamos, están sobreirrigadas o no irrigadas, tienen estrés. Eso se puede ver, por ejemplo, con la diferencia entre la emisión en la longitud de onda del infrarrojo cercano al rojo. La diferencia normalizada puede mostrar, por ejemplo, la salud de las plantas. Todo el tema de también, digamos, la gestión, digamos, los distintos cultivos. ¿Qué estoy cultivando ahora
cómo puedo, digamos, seguir un planeamiento de los mismos cultivos en relación a la cantidad de agua que tengo. Por ahí de repente estoy pasando por un ciclo de aridización que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, ¿cómo puedo de repente cambiar a cultivos que son más adeptos a zonas áridas? O cómo puedo, digamos, entonces todo ese tipo de cosas. El tema del uso de la energía, el tema de la minimalización de los fertilizantes y los pesticidas. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que tengo un campo de tantas y tantas hectáreas, no es que tengo que tirar pesticidas por todos lados, sino tengo que tirar pesticidas en estos y estos y estos lugares que están afectados. Entonces, o tengo que irrigar más que nada estos y estos y estos lugares que están afectados. Entonces ya directamente, y hoy en día se hacen esas cosas con drones, viene el dron, dice, bueno, mapea dónde están las zonas donde hay que poner fertilizantes, porque se ve que hay, digamos, la marca de las pestes. Entonces se puede ir directamente con el tractor y de manera automática fertilizar o sacar pesticida en esas zonas específicas. Entonces se utilizan menos fertilizantes, se utilizan menos pesticidas, hay menos polución, digamos, todo eso y todo el tema, por supuesto, de la irrigación. Es decir, si vemos, digamos, acá son las distintas capas de información las cuales tenemos que manejar. El tiempo, el fertilizante, las pestes, la producción de la cosecha, los ciclos de plantamiento, los ciclos de cosecha mismo y, digamos, las distintas cosechas que tengo en distintos lados. Y no tiene que ver con mi campo, sino tiene que ver con un montón de campos, porque si yo soy, digamos, un gobernador de una provincia y veo, por ejemplo, que el clima está cambiando, que hay sequía, y tengo de repente que gestionar todos esos asuntos, por supuesto, toda esa visión que me da el satélite va a ser mucho más efectiva. Entonces, hablamos un poco de eso con el aumento de la presión de población, la necesidad de producción agrícola reciente, hace falta, digamos, una mejor administración de los recursos agrícolas en el mundo. Este satélite que está acá a la izquierda es el Landsat, es el abuelo, bisabuelo y tatarabuelo venerable de los satélites de lo que se llama observación terrestre. Tiene como 50 años, de los años 70 ya está, y por eso permite también, vamos a ver una peliculita de este satélite, vamos a poder ver, digamos, un montón de cambios, digamos, ya es un tiempo en el cual se pueden, digamos, estimar y ver esos cambios incluso a nivel visual. Entonces, una de las cosas que es importante, por ejemplo, es, digamos, los datos fiables. Los datos fiables tienen que ver, bueno, medí siempre con la misma longitud de onda, medí, digamos, siempre más o menos a la misma hora, así por lo menos, digamos, tenés una posibilidad de normalizar los datos de manera buena. Y, digamos, hay todo el tiempo más satélites, lo que se llama remote sensing, más satélites, incluso todo el tema de los satélites para agricultura. Hay hoy en día compañías específicas que hacen eso, incluso en nanosats y en CubeSats, es decir, hay CubeSats que están dedicados al tema de la agricultura. Vamos a ver uno, también muy interesante. Y digamos, en realidad cuando uno se fija, digamos, va mucho más allá, digamos. Yo estoy muy metido ahora, les estoy contando el tema de la teleobservación, pero en realidad va mucho más allá de eso, porque hay satélites, por ejemplo, hay una compañía que se llama Satellite IoT, que creo que la compró, Swarm la compró Elon Musk, que hay una compañía que se llama Satellite IoT. Entonces, el tema es, tenemos satélites que miran en distintas longitudes de onda a la Tierra para ver la clorofila, para ver si las cosechas están bien, para ver el estrés de la cosecha, para ver los tipos de cosecha, la irrigación, la humedad. A veces también es importante, por ejemplo, medir el polvo en la atmósfera y un montón de cosas distintas, y por supuesto el tiempo. Pero también hay satélites, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los satélites de comunicación, que, digamos, permiten la comunicación de información de sensores. Es decir, no necesariamente uno cuando habla de la comunicación habla un poco de lo que estamos haciendo nosotros ahora, nos estamos comunicando, ¿no? En una videoconferencia, con audio, etc. Que puede, no es lo que está pasando ahora, pero eventualmente si yo estuviera en una aldeíta en Alaska, podría pasar con un satélite, y entonces estaríamos sufriendo un poco más de la latencia que tiene que ver con ese tipo de saltos al satélite y de vuelta. Pero hay satélites hoy en día en el tema de IoT que no están, digamos, necesariamente
ruteando, digamos, sesiones de voz o sesiones de video, sino están recibiendo información de sensores de IoT, que pueden ser termómetros, que pueden ser higrómetros, que pueden ser información meteorológica de distintos tipos, viento, etcétera. Puede ser también información que tiene que ver con, por ejemplo, telemetría. Hoy en día nosotros, la compañía donde yo trabajo está trabajando con John Deere. John Deere, que es la compañía de tractores más grande del mundo, uno entra en los tractores de John Deere, y no son los tractores de antaño, ¿no? Que son súper equipados con un montón de información, y, digamos, parte de la información, por ejemplo, estamos trabajando con ellos con todo el tema de las máquinas que hacen, digamos, tala de bosques en Rusia, por ejemplo, y es impresionante como, digamos, miden exactamente cuántos árboles cortaron, la precisión del corte, cuánta, digamos, gasolina gastaron, cuántas pequeñas montañitas de árboles talados pusieron, cuál fue la precisión en el transporte de esos árboles talados. Es decir, la agricultura de precisión va más allá de mirar desde el satélite y decir, bueno, la vegetación está sufriendo, no está sufriendo, tiene buena irrigación, hay pestes en tales y cuales lugares. Eso se puede hacer tanto con drones como con satélites o a veces con aviones. Tiene que ver también con la posibilidad de medir y correlacionar esa medición de la agricultura de precisión, también muchas veces con información de satélite. Entonces se pueden generar, digamos, analíticos más precisos o más profundos. Entonces todo eso es muy importante. Digamos, los usos de satélites en la agricultura, hablamos de la previsibilidad meteorológica, monitoreo de la salud de los cultivos, la gestión del agua, la aplicación de fertilizantes, incluso, digamos, hoy en día hay lo que se llama tractores autónomos, es decir, como hay autos autónomos, hoy en día, por ejemplo, en gran parte de las minas grandes en el mundo, los camiones son autónomos, es decir, Río Tinto, que es la compañía más grande de minas en el mundo, compañía australiana, utiliza tractores, no tractores, camiones autónomos. Entonces se habla también hoy en día de tractores autónomos, es decir, si el satélite me dice dónde están los lugares donde hay que irrigar más, o los lugares donde hay que poner pesticidas, uno puede programar directamente el tractor para ir en ese lugar. Entonces eso ya va más allá de la observación, ya habla, digamos, de una cuestión proactiva, sea del dron, del avión o del satélite, para poder, digamos, hacer eso. Todo lo que tiene que ver con la cartografía de la biomasa, es decir, digamos, el tema tiene también que ver, digamos, con la estimación de la biomasa, es lo que genera, digamos, los cultivos, ¿cierto? Entonces hay que ver, digamos, todo el tema de la erosión, que es también un tema que muchas veces tiene que ver con sequía, muchas veces tiene que ver con inundación, muchas veces tienen que ver con, digamos, cauces de río. Muchas veces los ríos, digamos, generan depósitos, pero si el río está bajo no se genera ese depósito. Por ejemplo, el famoso Nilo, que los depósitos del Nilo eran los que hacían el auge de la agricultura en Egipto Viejo. Y, por supuesto, colaboración con la tecnología de drones también para poder generar, digamos, analíticos mejores. No vamos a entrar en tanto detalle acá, pero, digamos, podemos ver que distintos satélites, por ejemplo, el satélite Landsat se utiliza mucho, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la temperatura y también todo lo que tiene que ver con la humedad, pero hay otros satélites. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Por ejemplo, la cantidad de aerosoles, incluso vapor de agua, porque eso permite saber, por ejemplo, digamos, sobre todo vapor de agua, el potencial de lluvia que tiene tal o cual lugar, o, por ejemplo, hay una correlación entre la capacidad de transpiración y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, el tema de la temperatura en la superficie de la Tierra, digamos, el tema de la humedad, el tema de muchas veces se puede ver realmente si el agua, digamos, está poluta o no, de acuerdo, por ejemplo, a distintos colores que el agua puede tener. Por ejemplo, en ciertos lugares donde hay cianobacterias o ese tipo de cosas, ahí, digamos, el agua cambia de color, digamos, la humedad, el tipo de tierra y muchas otras cosas. Y, por supuesto, entonces lo que se ve acá es que en realidad es más que un satélite. Digamos, se habla acá de distintos satélites
que tienen distinta resolución, que tienen también, digamos, visitan el mismo lugar con distintas frecuencias. Y también, por supuesto, hay un tema que es muy importante, que parte de estos satélites, sobre todo los satélites de NASA, son satélites que son gratis, es decir, las imágenes, uno puede ir a las imágenes de los satélites meteorológicos, uno puede ir a las imágenes de los satélites de Landsat, que no cuestan, y hay otros satélites que sí cuestan. Entonces ahí también hay un tema, porque por supuesto hay compañías que mandan satélites para ganar plata. Pero hablemos del abuelo afable Landsat, que para mí es por ahí el satélite más importante, no porque tiene tantos instrumentales dramáticos, sino simplemente porque es un satélite que hace muchísimos años, empezó el Landsat 1, empezó en 1972, y ahora están por lanzar el Landsat 9 en un mes y pico. Y digamos, acá se puede ver, por ejemplo, las distintas, yo diría, las distintas épocas del satélite: avalanchas en Perú, la erupción del monte Santa Elena en Washington, el huracán Katrina que inundó Nueva Orleans, digamos, fuegos, incendios en Nuevo México, y toda la urbanización, todas estas islas y todo lo que hicieron acá la gente de Dubái, ¿no? Cuando uno va a Dubái se puede ver que están, digamos, están conquistando el Gulf of Man, están construyendo sobre, digamos, islas artificiales en forma de palmeras, algunos querían hacer en forma de continente. Es decir, eso es lo que pasa cuando uno tiene demasiado petrodólares, entonces uno ya no sabe lo que hacer. Entonces acá en este buen lugar, en Dubái, hay, por ejemplo, pistas de esquí. Es ridículo, hay pistas de esquí internas. Uno sale afuera, 50 grados por ahí de repente, pero hay suficiente plata como para hacer que haya un mall, ¿no? Un centro comercial enorme donde hay una pista de esquí interna. Es decir, bueno, la bendición de los petrodólares. Este es el satélite, y como ven, puede medir, tiene como 11 bandas espectrales distintas. Esto, por supuesto, es el colector solar, que va, digamos, desde el azul, o la posibilidad de ver aerosoles, es decir, de 0,4 micrones, llega a lo que se llama el infrarrojo cercano, al infrarrojo lejano, con distintas resoluciones. Incluso hay, digamos, una banda que permite, por ejemplo, ver las nubes altas, que son las nubes que se llaman cirros, que son nubes de hielo. Entonces, digamos, hay bandas específicas, por ejemplo, para ver todo el tema de depósitos de la costa, para ver aerosoles, y hay bandas que, por ejemplo, están en RGB, lo que se llama, ¿no? Red, Blue, Green, infrarrojo cercano, infrarrojo corto, infrarrojo largo, etc. Digamos, y eso permite, por ejemplo, mostrar fotos como digamos, tener fotos como estas pancromáticas de Holanda. En Holanda, por supuesto, todo esto es muy importante, porque Holanda también, digamos, por gran parte de Holanda, los famosos Países Bajos, hay un montón de diques, y son lugares que son muy susceptibles al tema de las inundaciones. Vamos a ver una peliculita. Espero que esta peliculita se pueda ver. Sí, quería ver si los libros de Gary son excepcionales, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver esto, espero que se escuche. Yo voy a tratar de poner el micrófono cerca, dígame, pero también es muy importante verlo. Fíjense acá la organización de la... Una pregunta, a ver, ¿ustedes ven acá círculos? No sé si se cortó. ¿Me Sí, escuchan?
Sí, se ven, se ven. Pregunta, ¿por qué círculos? Si siempre el sembrado tradicional era en rectángulos, ¿no? ¿Por qué círculos? Cuando Por uno el pasa riego artificial, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un riego que es pivotal, ¿no? Que se llama pivot irrigation, ¿no? Digamos, sale desde un punto central y es una especie de brazo que va girando y va haciendo irrigación, 100%. Muy bien. Simplemente es curioso porque se ve. El tema de la irrigación es un tema muy importante. Por ejemplo, el río Colorado en Estados Unidos es un río sobreutilizado y el problema es que pasa por varios estados en Estados Unidos. Entonces, digamos, si un estado es demasiado ambicioso o glotón con el agua, digamos, el estado siguiente, que está más para abajo, va a recibir menos agua por ahí, y entonces ahí siempre hay todo un tema, y por eso se quiere todo el tiempo generar, digamos, una irrigación más eficiente, como por ejemplo la famosa irrigación de goteo que se inventó en Israel, en el kibutz. Kibutz es una aldea comunal, ¿no? Un pueblo comunal llamado Hatzerim, ahí hay una compañía que se llama Netafim, que es la que inventó la irrigación en goteo, es decir, es digamos así, es un caño de goma pinchado que tiene, digamos, distintos agujeritos y en cada uno de esos agujeritos sale agua, todo por supuesto muy computadorizado, etc. Pero digamos es un poco el tema ese. Hubo, en muchos lados del mundo hubo guerras de agua, es decir, por ejemplo, el Tigris y el Éufrates, hubo muchas peleas entre Turquía y Siria, porque de repente si por ejemplo los turcos quieren utilizar más agua, los sirios reciben menos agua. Todo el tema de muchos lados que de repente se ponen de repente diques para generar, digamos, lagos artificiales y poder tener más agua, y de repente el siguiente, el país que está más allá, no se recibe. También hubo muchos líos entre Israel y sus vecinos con el tema del agua, con ciertos ríos que alimentan el mar de Galilea, que después se utilizan también para irrigación en Israel. Es decir, el tema del planeamiento de irrigación es un tema clave. Acá se puede ver este tema que hablamos, que había uno de los canales del Lancet que era muy bueno para el tema de tanto de aerosoles como para el tema, digamos, de polución en la costa. Y esta polución tiene que ver con lo que se llama runoff, digamos, que puede ser muchas veces después de inundaciones o, digamos, todo el tema de desechos industriales, y entre ellos, por ejemplo, también desechos de agricultura, que pueden generar, por ejemplo, florecimiento de cierto tipo de algas y anoxia. Perdón, ¿ustedes escuchan un audio? Porque yo no escucho, veo la grabación. A ver, debe haber alguna manera de hacer esto. Acá, Share Sound. Debe ser Share Sound. A ver, díganme si lo escuchan ahora. Máximo empezamos de vuelta, no pasa nada. The central plateau
Natural Resources District, like many Ahora throughout the sí. western United States. Ok. Sí, tenía que haberlo hecho algo. Vamos a hacer eso, son 2 minutos. Soaring high above our home planet, Landsat 9 will provide critical data on how Earth is changing, circling the globe every 99 minutes, 14 orbits a day, continuing decades of observations. The impact of the Landsat record is the sheer amount of information we've collected all across the world since 1972. And it is high-quality science caliber data, enabling us to accurately track changes over time. Now, 50 years of Las Vegas expanding may be fairly simple to notice, but we can also observe short-term changes, like the growth of farm crops through a season in south-central Kansas. With more than one Landsat satellite in orbit, plus the European Sentinel-2 satellites, we will get data several times each week, improving our ability to track crop health and more. The temperature measurements from Landsat 9 will be used to calculate how much water was used by each farm field. The Central Platte Natural Resources District, like many throughout the western United States, relies on Landsat data to manage irrigation and increase water efficiency. Landsat 9 will also improve monitoring of coastal waters. The increased precision in data sent back from Landsat 9 will allow finer distinctions in the levels of light reflected from water, making it easier to identify any pollutants that are present. Around the globe, growing population and expanding development result in higher amounts of runoff, damaging sensitive nearshore ecosystems. Landsat's long history lets us look into the past to see the effects of land use changes. The consequences of climate change can also be seen in Landsat's long data record. Scientists have used Landsat to track shrinking glaciers for decades, and Landsat 9 will continue that effort. The glaciers in the Himalayas are a key water source for billions of people in South Asia. Due to global warming, the increased meltwater collects in large lakes at high altitudes and poses a flooding risk to downstream villages. Landsat data is essential to monitor the growth of these lakes. Because of their location, glaciers are not easy to study in person, but Landsat's view from space allows us to study glaciers all around the globe. Landsat 9's improvements will make it easier to see features on the glacier surface. With that, we can better track how fast the glacier is moving. Knowing the velocity of the ice now and how it has changed over the past decades helps us forecast likely contributions to rising sea levels in a changing climate. Landsat 9 joins Landsat 8 to continue the unbroken string of Landsat data. For 5 decades, we have relied on Landsat's high-caliber, science-quality observations to understand and protect our home planet. And while Landsat 9 begins sending back data, we are already planning for the next evolution in the Landsat program. Así que no es, por supuesto, para nada el único satélite que hay, pero es uno de los satélites más importantes justamente por su longevidad, es decir, y por la capacidad que uno tiene de poder seguir, digamos, como vieron acá ustedes, todos esos cambios que son súper importantes. No sé si ustedes observaron cuando vimos, por ejemplo, el tema de Las Vegas, cómo el agua que estaba, el lago, que creo que es el lago que está al lado del Hoover Dam, si mal no me equivoco, cómo, digamos, estaba de a poquito, digamos, con ciertas, por supuesto, oscilaciones, pero estaba como de a poquito decreciendo en tamaño. Y el tema el deshielo en el Himalaya es un tema que, por supuesto, preocupa muchísimo porque también tiene que ver con, digamos, la irrigación ahí, por supuesto, va a la India y a Bangladesh y un montón de lados, y además si hay de repente problemas de que hay demasiada carga en cierto lado y de repente se generan inundaciones, también eso, por supuesto, es muy problemático. Y por eso todo este tipo de satélites son muy importantes. Y como dije antes, todo está relacionado. Ahora, hay muchos índices y no vamos a meternos en todos los distintos índices de vegetación. El más famoso es lo que se llama NDVI, que significa Normalized Derived Vegetation Index, es decir, índice de vegetación normalizado. Y que su fórmula es muy simple y por eso es muy bueno. Es simplemente se agarra la banda y
infrarrojo cercano, se le baja el rojo y se lo normaliza por infrarrojo cercano más rojo. Es decir, y acá se pueden ver, digamos, si esto es la frecuencia, digamos, de espectral, y esto es la reflectividad, digamos, se puede ver, por ejemplo, que la reflectividad de vegetación sana en el infrarrojo cercano es mucho más grande que la reflectividad de vegetación estresada y suelo desnudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy mucho más alto en el infrarrojo cercano que en el rojo, digamos, supongo que divido toda esta fórmula, entonces acá divido saco el infrarrojo cercano afuera, entonces tengo 1 menos rojo sobre infrarrojo cercano, dividido 1 más rojo sobre infrarrojo cercano. Si el infrarrojo cercano es mucho más grande que el rojo, estos dos términos, digamos, van a ir más tirando a 0, entonces el NDVI se va a acercar a 1. En cambio, si el infrarrojo cercano es casi como el rojo, como se ve acá, entonces esto va a tirar a 0. Entonces el NDVI más o menos está entre tirando a 0, si es vegetación muy estresada o suelo árido desnudo, a tirando a 1 o a números más altos si la vegetación es sana. Entonces de esa manera se puede colorear, y esto tiene que ver también con, digamos, zonas de alto fotosíntesis, y digamos las zonas más sanas tienen, digamos, actividad fotosintética más grande que, por supuesto, las zonas más estresadas. Entonces, puede ver acá, por ejemplo, esto te muestra la salud de las plantas, de los cultivos, de lo que se esté mirando exactamente acá. Y se puede ver acá también, digamos, la diferencia entre la emisión de, por ejemplo, una hoja muerta, que no hace fotosíntesis, una hoja que está estresada, y a una hoja sana. Y eso permite este tipo de mapeos, que son mapeos muy, pero muy importantes para la agricultura. Ahora, hay índices que son mucho más precisos que el NDVI. Por el NDVI muchas veces hora del día, humedad, 15.000 cosas, pero da un grosso modo muy bueno. Después se puede ir a índices, y hay como 10 índices, distintos tipos de índices que son mucho más precisos. Pero el NDVI sigue teniendo su lugar de honor por su simpleza de cálculo, ¿no es cierto? Entonces acá se puede ver, por ejemplo, digamos, acá vemos estos, digamos, NDVI. Este ya es otro satélite que tiene una resolución mucho más alta, de 40 centímetros, donde se puede ver el NDVI de uno de estos círculos, ¿no? ¿Cómo se llama? De cosecha, ¿no? De producción. Y acá se puede ver también otro tipo de mapeo, donde se ve, digamos, por ejemplo, la humedad de la capa de arriba, ¿no? La capa, generalmente se habla de los primeros centímetros, se puede medir la humedad. Y acá se puede ver también, digamos, distintos tipos de mapeos de NDVI. Acá, por ejemplo, se puede ver una imagen visible, la imagen con el NDVI. Acá, por ejemplo, dijimos que los cercanos a 1 son los más sanos, y los cercanos a 0 son los más estreseados. Y acá se hace todo tipo de analíticos, donde acá se puede mapear los lugares más estreseados, y se puede decir al tractor o al, digamos, vehículo autónomo, anda y irriga estos lados, porque son los lados que son más importantes. Desde los satélites también se puede observar cuáles son los mejores momentos para poder hacer la cosecha. Digamos, incluso dentro de un campo extenso puede haber lugares donde, justamente por este tipo de estrés, donde las cosas hayan madurado más o hayan madurado menos. Todo ese tipo ¿cómo se dice? Decisiones se pueden hacer mediante, digamos, información de satélites. Y por supuesto hay otros satélites. Este es un tema muy triste, pero este es una compañía que se llama Planet, que son nanosatélites de observación terrestre. No, perdón, no son nanos, son CubeSats de observación terrestre. Y acá se puede ver, por ejemplo, una película que muestra la deforestación del Amazonas. Ahora, fíjense que esto que se ve acá
es, digamos, el tamaño de una cancha de fútbol americano, supónganse de una cancha de fútbol. No sé cuál es la diferencia entre fútbol americano pero para decirlo de otras maneras, esto es más o menos medio kilómetro, ¿ok? Vamos a ver esto. Fíjense, y no estamos hablando acá de décadas, estamos hablando acá de meses que se juntan en años. Fíjense ¿no? La enorme deforestación. Acá, bueno, toda esta enorme sección. Y ahora, como dijimos antes, todo esto que se taló, con esa metodología de lo que se llama slash and burn, ¿no? De cortar y quemar, va a dejar de ser útil en varios años, porque todo el topsoil, toda la capa de tierra podrida, para decir así, de biomasa, se va a ir con las lluvias y no va a quedar nada. Es decir, va a ser se va a volver una especie de mejor de los casos sabana o digamos, no va a ser, digamos, ya tierra necesariamente fértil, porque la fertilidad venía de la misma podredumbre de la masa orgánica que estaba sobre la tierra, digamos, la jungla. Es decir, era una cosa que se retroalimentaba. En el momento que eso dejó, es decir, esto es en realidad es sacrificar el pulmón de la tierra por unos años de productividad ganadera o lo que sea, que pueden ser 10, 20, 30 años, pero no importa, después esto va a dejar de funcionar. Y acá se pueden ver distintos tipos de cultivos de acuerdo a el mapeo. Este es otro satélite que se llama Planet, que por supuesto tiene una resolución más alta, pero digamos, muchas veces cuando uno tiene una resolución más alta, digamos, el campo de visión del satélite es más chico, entonces no puede visitar el mismo lugar con la misma frecuencia que un satélite con una resolución un poco más baja. Entonces siempre hay una especie de trade-off, como dicen en inglés, de las dos cosas. Ya bueno, esto ya lo vimos. Después hay otro satélite muy interesante que parece un tambor gigante, que es un satélite de la NASA. Y estoy mostrando 3 satélites, podría mostrar 20 satélites, pero la idea es un poco fijarse en distintos satélites que son muy, pero muy interesantes. El Landsat por su cantidad de tiempo y el hecho de que sea accesible a todo el que necesite y que se hiciera un montón de trabajo sobre él, etc. Los nuevos satélites con una resolución más alta que permiten hacer, digamos, una analítico, una observación más precisa y por ahí en otras longitudes de ondas. Y este es un satélite que tiene, digamos, esta enorme antena sirve como radar y también como radiómetro. Digamos, emite en 1,2 gigahercios, digamos que es, digamos, si no me equivoco, 1,2 es banda L, si no me equivoco. Sí, L es 6C, L es de 1 a 2 gigahercios, sí. Digamos, y recibe, es decir, tiene un elemento activo y un elemento pasivo. El elemento activo es el radar, el elemento pasivo es el radiómetro, y permite, digamos, con esa información poder ver información sobre la humedad y también sobre la salinización en el mar. Entonces, por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, es un mapa global de humedad. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, humedad en la tierra, ¿no? Se puede ver acá, digamos, las zonas más húmedas. Se pueden ver también acá las zonas desérticas, ¿no? El Sahara, el desierto de Sonoma, el Kalahari, el Gobi, todos los desiertos que hay por acá y los desiertos del medio de ¿cómo se llama?, de Australia. Y también va a ser interesante cuando se pueda ver varios años de esto, como por ejemplo la humedad en ciertas zonas en el Amazonas por ahí va a ir decreciendo con la aridización que hablábamos recién. Acá hay otra foto muy interesante que se puede ver acá, lo que se llama
el thawing, el deshielo, ¿no? El deshielo que tiene que ver con zonas que, digamos, había cobertura de hielo, había mucha humedad y de repente con la primavera, digamos, el agua se va, digamos, y es lo que se descubre es la tierra abajo. Acá hay un tema muy interesante en esta zona, que es esta zona en Siberia, es lo que se llama, no solamente en Siberia, también en el norte de Canadá, es lo que se llama el permafrost, la tierra congelada, digamos. Es tierra que, digamos, estuvo congelada durante muchísimos años, y ahora con el cambio climático, esa tierra está empezando a descongelar, que no tiene que ver con este descongelo, que es un descongelo estacional. No me refiero a que la tierra congelada se va de a poquito descongelando. Y pasan cosas muy extrañas, desde lugares donde había edificios que empiezan a estar como la torre de Pisa, porque la tierra ya no está congelada, no es firme, hasta el tema de toda la masa enorme de material putrefacto que estaba abajo que ya se empieza a descongelar, que tiene un montón de lo que se llama biogás, que es metano más que nada, y metano sabemos que es un gas de invernadero mucho más poderoso. Si mal no me equivoco, creo que 40 veces, pero no me tomen la palabra, no estoy seguro, creo que es 40 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces de repente hay un montón de terrenos digamos, alrededor del círculo ártico que se están descongelando, están empezando a emitir enormes cantidades de metano, y eso acelera el cambio climático. Es decir, hay varias etapas de aceleración en el cambio climático, y uno de ellos es el permafrost. Se ven, en YouTube ustedes pueden ver que, por ejemplo, hay lagos en Alaska, que uno de repente, claro, en Alaska o en Siberia, que uno de repente puede ir con un fósforo, y hay burbujas de metano, entonces uno puede encender dentro del lago, digamos, el biogás que sale de esa zona. Vamos a ver ahora, esto es de este satélite que se llama SMAP, que muestra acá, por ejemplo, acá se puede ver, digamos, cómo el Amazonas tiraba agua dulce hacia, digamos, el mar. El tema de la salinización es un tema, y acá también se puede ver, digamos, acá lo ven, ¿no? El tema de la salinización es un tema súper importante, porque, por ejemplo, la corriente del Golfo, que viene del Golfo de México para arriba, la vamos a ver si se ve ahora, digamos, sería acá, en esta zona, digamos, tiene que ver con un gradiente de salinización que permite, digamos, lo que se llama que, digamos, las aguas, digamos, más frías en el norte se hunden y se genera un patrón de circulación que sobre el agua de superficie saca agua caliente de la zona del Golfo hacia el Atlántico Norte, y después vuelve esa cinta de circulación. Eso también tiene que ver con los gradientes, no solamente de temperatura, sino de salinización. Esa famosa película del día después de mañana, de Day After Tomorrow, hablaba del tema de que si había mucha, digamos, deshielo en las latitudes nortes, el gradiente el balance entre la salinidad se iba a debilitar el gradiente de salinidad, y eso por ahí iba a debilitar o incluso cancelar la corriente del Golfo con terribles, digamos, repercusiones. No por ahí lo que se mostraba ahí, que era más que nada Hollywood, pero sí, digamos, repercusiones climáticas drásticas. Y hay artículos que dicen que se está viendo que hay una debilitación de la corriente del Golfo, que tiene justamente que ver con el problema ese del deshielo en las zonas árticas, ¿no? Entonces, es decir, en otras palabras, todos este tipo de satélites nos permiten, digamos, observar un montón de cosas, tanto a nivel de agricultura, como a nivel de humedad, como a nivel de polvo, aerosoles, polución, deshielo, etc. Por eso son tan importantes. Nos queda un minuto, así que justamente eso está bien. Digamos, este es un tema que conozco mucho menos, y por eso voy a hablar de él poco, pero el tema que tiene que ver, y son
los mismos satélites. Este es el satélite Aster, que es un satélite que en realidad no, es el instrumento Aster del satélite Terra, que ya lo vimos. Pero, digamos, cómo, digamos, distintas longitudes de ondas permiten ver distintos índices de vegetación, o distintos tipos de polución, o distintos tipos de cosechas, se pueden también utilizar procesamientos multiespectrales para poder ver, por ejemplo, distintos tipos de minerales. Este, por ejemplo, es en Omán y esto es en la China. No me dice mucho esto, digamos, fuera de carbonatos me imagino que acá sería bueno sacar hierro, pero no conozco este tema demasiado, pero quería de todas maneras mostrar que sí. Hoy en día, digamos, los satélites se utilizan para varias cosas, digamos. Primero que nada, para este tipo de mapeo geológico, que permite por ahí después también una actividad minera, pero también para ver el tema de monitoreo, sobre todo en actividades de minería que pueden llegar a tener mucha polución. Por ejemplo, en ciertos tipos de minería de oro se utiliza, digamos, entre otras cosas, cianuro, a veces se utiliza mercurio, a veces se utiliza otro tipo de cosas. Entonces, muchas veces las zonas donde hay minería, no siempre, digamos, depende de qué tipo de método se usa. Entonces, de repente, se puede ver, por ejemplo, mediante el tipo de rames que hay ahí, qué tipo de elementos se utilizan, porque muchos de tipos de minería pueden ser ilegales. Entonces, los satélites se utilizan tanto como para observar, digamos, la geología y para poder indicar lugares donde puede haber tal o cual mineral, y por ahí si hay tal o cual mineral, de repente puede también haber tal o cual elemento en la zona, sea plata, sea oro, sea, digamos, platino o lo que sea, digamos, y también para el tema de monitoreo de, digamos, la manera en que se hace, digamos, por ejemplo, la minería y en relación a la polución. Justo a tiempo, si tienen 2 o 3 minutos de preguntas, díganme, con gusto. Bueno, fantástico. Yo quería hacer una pregunta porque me interesaba respecto de incendios que hubieron en el sur. Sí. ¿Esa detección de minerales se hace en una región donde no hay población? Para verlo tenés que, o podés mirarlo a través de bosques o a través de, o sea, los mapas últimos que mostraste, ¿es en una Sí. región limpia o...? Digamos, lo que se utiliza muchas veces acá también son lo que se llama imágenes de SAR. SAR es Synthetic Aperture Radar, es decir, son radares de apertura sintética. Entonces, ¿se acuerdan que había mostrado digamos, otro satélite en la vez pasada, que, que tenía una especie de rectángulo enorme, que era un satélite de ese tipo, que utilizando ese tipo de radares, de lo que se llama radares SAR, se permite también, digamos, hacer observaciones de este tipo, incluso a través de tiempo seguro, porque, digamos, las longitudes de onda elegidas pueden, digamos, penetrar, digamos, nubes, salvo que sean nubes terriblemente grandes. Y en relación a bosques, tendría que verlo. No estoy seguro, voy a averiguarlo. Pero, digamos, muchas veces se utiliza justamente este tipo de radares porque son mucho menos sensibles a obstrucciones que hay, por ejemplo, en longitudes de onda visibles, como por ejemplo, digamos, nubes y ese tipo de cosas. Con relación a bosques, no sé, pero prometo examinar este tema hasta la vez que viene. Y sí, todo el tema de incendios, hoy en día se habla de satélites que van a poder, digamos, detectar incendios tempranos. Conozco a la persona que trabaja en una compañía acá que está tratando de hacer este tipo de CubeSats. Yo le pregunté una pregunta, y ¿qué pasa cuando hay nubes? Y me dice, no, cuando hay incendios no hay nubes. Y yo le dije, interesante, no sabía, no me habían contado esa. Nubes tipo nubes altas como cirros, puede haber perfectamente. Justamente muchas veces las nubes altas se correlacionan con eventos de mucho calor y mucha sequía. Es decir, no le quería dar una lección de apagarle el entusiasmo,
pero me pareció que de todas maneras, cuando no hay realmente ese tipo de nubes, se va a poder detectar incendios de manera... Y por supuesto, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos trabajar es el tema de analíticos de video, donde sí hay casos de uso para detección de humo, detección de incendio. Hay muchos, eso por ejemplo puede ser muy importante. Por ejemplo, establecer, incluso utilizar torres de telecomunicación existentes. No necesariamente hace falta andar erigiendo torres, aunque se podría hacer eso también, o con drones, que pueden, digamos, tomar fotografías en distintas longitudes de onda, hacer analíticos para tratar de agarrar el incendio cuando es chiquito y no cuando es grande y ya es inapagable, digamos, si uno está en merced del viento y de la humedad o de la falta de humedad, etcétera, etcétera. La idea No, es... perdón. No, mi pregunta iba porque se habló de incendios intencionales en regiones donde se Ah, sabía que había riqueza minera y a mí me parecía muy, entiendo. muy fantasioso. Eso era lo que te quería preguntar, si se podía detectar en bosque, a través de un bosque riqueza minera y después eso llevó al incendio intencional. Ah, Perdón. interesante. No, no sabría decirte, pero prometo averiguarlo para la vez que viene. Yo creo que por ahí con radares sí se puede, digamos, con satélites que utilizan lo que se llama no recepción pasiva de la información, es decir, recibo lo que la Tierra me refleja o lo que la Tierra emita, sino ilumino la Tierra con una longitud de onda, entonces, es decir, un radar, ¿no? Voy a fijarme y prometo que la próxima vez voy a dar una respuesta. Ok, gracias. Yo me tengo que retirar a otra reunión. Muchas gracias, genial. Con gusto. Así que bueno, pasamos a la Una, siguiente, Dani, ¿no? una pregunta muy poco técnica. ¿Cómo Eh, no? ¿Cuál es el costo estimado de uno de estos satélites de uso meteorológico o de uso, digamos, predictivos del agro? Orden de Depende de, magnitud. sí, sí. Mira, depende del tamaño. Digamos, un satélite grandote, tipo, digamos, este satélite como es el SMAP, o satélites como el Landsat, que es un satélite que puede tener varios metros de largo, había satélites de tamaño de pequeño minibús. Esos, digamos, salen varias decenas de millones de dólares, más digamos, el tema de, La digamos, que puesta eso en lo llama órbita. a posteriori, que es el lanzamiento y que también el mantenimiento, lo que se llama la diferencia entre CAPEX y OPEX, Capital Expenses y Operational Expenses. Pero puede, digamos, estás hablando de varias decenas de millones de dólares, cuando los satélites más chiquititos, viste, ya ahí, y esa es la gracia y las bondades de los CubeSats, es que primero que nada son muchísimo más baratos y que también lanzarlos es mucho, mucho más barato. Eso lo vamos a ver bien cuando hablemos la última vez, creo, no la próxima, sino la vez siguiente, todo el tema de lanzamientos, cómo se lanzan, qué tipo de cohetes, y también la economía de los cohetes. Pero digamos, un tipo de satélite Landsat, no me acuerdo, el número que se me suena en la cabeza era como 60 millones de dólares, pero me voy a fijar para asegurarme de que estoy diciendo el número correcto. CubeSats son mucho más baratos. A ver, acá Bueno, voy a ver de acá. No, estoy hablando de tonterías. Eso fue de spend no, estaba hablando de 517 millones de dólares. No. 517 millones de dólares el Landsat 9 y se habla de un life cycle cost de 885 millones. Y los sistemas terrestriales del Landsat son 120 millones de dólares. No, estaba un orden de magnitud más abajo. Es decir, me acordaba más o menos del número, pero me olvidé un cero en el camino. No, estamos hablando de medio billón de dólares. Digamos, tomando en cuenta todo, te acercas a un billón de dólares. Es solamente NASA, un país o por ahí un Elon Musk puede mandar una cosa así. Pero CubeSats, una compañía como por ejemplo Satellogic o Satelliot o Planet, todo tipo de sí lo pueden mandar, o son mucho más baratos. habrá que esperar al aguinaldo entonces. Sí, o hacer una ahí, salir con el sombrero ahí a juntar plata y tocar una guitarra o algo así. Sí, todavía no. Pero hoy en día ya
Amazon va a mandar satélite, eso vamos a ver, digamos, Elon Musk está mandando satélite, es decir, la accesibilidad a satélite fuera de los grandes billonarios. Hoy en día hay universidades que mandan satélites, instituciones que mandan satélites, es decir, hablo de los satélites más chicos, no estos enormes animales, ¿no? Satélites más chicos, hoy en día ya hay. Incluso hay un proceso de miniaturización de satélites, por ejemplo, en el mundo de la telecomunicación. Los satélites geoestacionarios en tamaño de un minibús, más o menos. Pero, por ejemplo, mandaron uno ahora que es mucho más chiquito, pero solamente para Alaska, por ejemplo. Entonces, si vos tenés una misión de darle servicio de telecomunicación a Alaska y no a Dios y medio mundo, entonces no necesitas entonces, de repente, también hay un proceso de achicamiento de satélites que de antemano eran mucho más grandes. Eso es un tema, vamos a hablar de todos esos temas de la economía, eso, cuando hablemos de satélites de comunicación vamos a hablar de eso, y cuando hablemos de lanzamiento vamos a hablar también de costos y cómo se lanzan y todas esas cosas, muy interesante. Cómo se llega a una órbita geoestacionaria. No se va con el cohete a 36.000 kilómetros de altura, sino se lo deja en cierto lugar y después se va a ir despacito a una órbita que se llama de transferencia. Entonces, todo eso vamos a verlo cuando hablemos del tema. No la próxima, sino la próxima. La próxima vamos a dedicarnos enteramente a satélites de telecomunicación. Muchas gracias, Dani. Con gusto. Paso a la persona siguiente.